lujo. Decía Jim Steinman que el futuro ya no es lo que era. Y la palabra que más escucháis todos en el lenguaje económico estos meses, estos años, etcétera, la ha dicho en su última exposición, en su última diapositiva Edmundo, ¿no? La palabra incertidumbre, ¿eh? Incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Hombre, pues mucha incertidumbre no hay, ¿eh? Lo que hay fundamentalmente es certidumbre, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces confundimos incertidumbre con aquello que sabemos que va a pasar y que no queremos que pase. Y eso no es incertidumbre, eso es irresponsabilidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sabemos que va a pasar y a lo mejor no queremos que sepa? Número uno, también nos lo ha dicho Edmundo, qué bien seguir detrás de él. Número uno, los tipos de interés van a continuar estando a los niveles a los que estamos viendo desde los últimos meses. Eso lo sabemos. ¿Y lo sabemos por qué? Número dos, porque la inflación es persistente, ¿no? Ayer me decían, hombre, Daniel, la inflación está bajando y las expectativas están firmemente ancladas. Y yo le decía al periodista, si yo engordo 11 kilos un año, engordo 5 kilos el siguiente y engordo 3 el siguiente, no he adelgazado. La inflación es acumulativa. Entonces, cada vez que nos dicen, bueno, este año no va a bajar al 2%, pero está en el 3 o en el 4, hombre, pues vuelvo a repetir, la inflación es acumulativa. Número 3. Tampoco es una incertidumbre que vamos a tener un entorno de mayor polarización y de menor crecimiento del comercio. Ninguna incertidumbre, lo sabemos perfectamente. Nosotros hemos vivido un periodo absolutamente anormal en la historia del mundo, que es el que llamamos de globalización. Esto que nosotros llamamos la globalización, que era la idea mágica de que se iban a poner de acuerdo China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, etcétera, y todo el mundo iba a decidir exactamente lo que iba a hacer al unísono, no tenía ningún sentido. No la tuvo nunca y, desde luego, no estamos en ese entorno. Vamos a un entorno de mayor polarización. Estados Unidos mira más hacia adentro y menos hacia afuera. No sé si os disteis cuenta en el debate o en la debacle, como queráis llamarlo, que solamente se hablaba de Estados Unidos, no se hablaba del resto del mundo entre dos personas que van a liderar el mundo. Es importante entender todo esto porque además hay otro factor mucho más importante. Veréis, la economía, los economistas tenemos que hacer que la economía parezca complicada porque fundamentalmente, si no, bueno, puede haber un problema profesional, ¿no? Pero la economía es cantidad de dinero y coste del dinero, nada más y nada menos. Bien, tenemos un gigantesco problema monetario. Fijaos cuando se os habla de cosas, primero incertidumbre en realidad no es incertidumbre, es certidumbre. Este rato, desde ayer que he llegado aquí a República Dominicana, muchas gracias por invitarme, escucho la palabra reforma tributaria. Joder, ¿cómo suena eso? Suena fantástico. Es una subida de impuestos. ¿Qué reforma tributaria? ¿No? Como mucho es una contrarreforma tributaria, ¿no? Esa idea de que las reformas tributarias solamente pueden ser subidas de impuestos y que los gobiernos gastan X y por lo tanto hay que buscar X para recaudar, no tiene ningún sentido. Es mirar la economía al revés. Los gobiernos no están para recaudar lo que ellos consideran que tienen que gastar. Los gobiernos están para administrar lo que les llega en una economía que además es cíclica. En Estados Unidos estamos viendo una aberración monetaria sin precedentes. En un periodo de expansión económica, el déficit del Estado este año va a ser de más de 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. Es decir, que la economía crecerá aproximadamente 1,5 billones y el déficit va a aumentar 2 billones. Si la Reserva Federal reduce su balance en 1,7 billones de dólares y el gobierno aumenta su déficit en 2 billones anuales,
No se está reduciendo la cantidad de dinero en el sistema y no se está trabajando contra la inflación. De hecho, la política fiscal está saboteando a la política monetaria, clarísimamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es un efecto desplazamiento absoluto. ¿Por qué? Porque el Banco Central actúa con un brazo detrás de la espalda. El Banco Central no puede reducir la cantidad de dinero porque el Tesoro está aumentando masivamente la cantidad de dinero. Aquí en República Dominicana me dicen, hombre, no, el déficit pues solamente va a ser del 4% del Producto Interior Bruto, otros quieren más. Hombre, pues no. El déficit es imprimir dinero. Eso es imprimir dinero. Cuando la gente habla de los bancos centrales imprimiendo dinero, ajaja, qué miedo. No, los bancos centrales no imprimen dinero. El gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, el déficit es imprimir dinero y si el déficit es estructural o lo financias vía deuda, que es imprimir dinero a largo plazo, o lo financias vía monetaria, que es imprimir dinero a corto plazo. Inflación persistente a medio o a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, el gran problema es fiscal. De hecho, todos los problemas monetarios son problemas fiscales. La inflación, como también ha dicho Edmundo, es siempre y en todo lugar un efecto monetario. No existe la inflación de costes. No existe la manera, fijaos por un momento, esto por si acaso lo queréis utilizar en algún caso. Si la economía estuviese controlada por un monopolio, que produjese todos los bienes y todos los servicios y además de ser un monopolio fuese tonto y malo, porque si no, no podría funcionar, ¿vale? Tiene que ser tonto y malo, es decir, que quiera fastidiar a sus clientes y que quiera subir los precios constantemente. No subiría los precios agregados de manera estructural, porque la inflación es la subida de los precios que se consolidan y vuelven a subir a un nivel más lento. Eso solamente lo puede hacer el que destruye el poder adquisitivo de la moneda. No lo puede hacer un monopolio, no lo puede hacer los costes, no lo puede hacer la demanda, no lo puede hacer Putin y no lo puede hacer nadie. Los precios agregados no suben si la cantidad de dinero no es mucho mayor que la que demanda el sector privado. Entonces, si miramos a nivel global, tenemos un problema fiscal que es un problema monetario. Y cuanto más se acrecienta el problema fiscal, estamos en un año en el que hay 72 elecciones en el mundo. ¿Qué significa 72 elecciones en el mundo? Aquí lo que nos estáis aquí, ¿qué significa? 72 gobiernos gastando como borrachos en una noche loca. 72 gobiernos gastando y aumentando el déficit. 72 gobiernos pasándole al siguiente año los problemas fiscales a otro, ¿de acuerdo? Y entonces, ese problema fiscal no se solventa aumentando impuestos, porque aumentar impuestos es destruir la cantidad de dinero que se ha creado previamente, pero si el Estado está creando más dinero del que se está destruyendo vía impuestos, no solamente está penalizando al sector privado y está pasándole todos los efectos de la política monetaria al sector privado, sino que además está generando un efecto de desplazamiento que reduce el crecimiento de la productividad, reduce el crecimiento del empleo y reduce el crecimiento de la inversión. En realidad es un efecto destructor de tal calibre que si lo pensáis a largo plazo, el efecto es mucho más negativo que el de una guerra. Al final, los estados, lo que están haciendo literalmente es destruir la productividad y el crecimiento futuros, ¿vale? Ese efecto monetario que estamos viviendo, claro, decía, todos los efectos de la política monetaria, la subida de tasas y la reducción de la cantidad de crédito, todo está cayendo sobre los hombros del sector privado, entero. Pero claro, las enormes compañías, las grandes empresas, las grandes multinacionales, etcétera, tienen músculo financiero suficiente para aguantar ese envite. En realidad, todo
todo el efecto de la subida de tasas está cayendo sobre las pequeñas y medianas empresas y las familias. Y los estados, por primera vez en los últimos 40 años, están haciendo una política fiscal que es la contraria a la política monetaria, hasta tal punto que el gobierno de Estados Unidos se presenta con una cosa que se llama el Inflation Reduction Act, el acta de reducción de la inflación. Y la acta de reducción de la inflación es aumentar muchísimo más el gasto público, es decir, imprimir muchísimo más dinero, es decir, perpetuar la inflación. Es el Inflation Perpetuation Act. That's what it is. Eso es lo que es. El acta de perpetuar la inflación. Y así lo ha hecho. Y así lo ha hecho. Es una locura que en la eurozona, en medio de una inflación tan elevada como la que tiene la eurozona, porque pensadlo por un momento, aquí pensaréis que la inflación de la eurozona es baja en un 2,6%, pero es una inflación acumulada desde el año 2019 del 23%. Pero pensadlo por un momento. La eurozona es una zona económica en la que hay una enorme longevidad, hay una enorme cantidad de ciudadanos de más de 60 años. Yo le llamo longevidad en vez de envejecimiento porque me pilla más por el lado de los de 60 años. Y por el otro lado está la tecnología, que tiene un efecto desinflacionista. Pensad si con esos dos efectos la inflación es del 2,6%, realmente el destrozo que está haciendo el gasto público y los desequilibrios monetarios que están generando. Es importante tener en cuenta esto porque el mundo no funciona como la gente piensa. La gente piensa que el mundo funciona como una hoja de Excel, que empieza con desde la fila y la columna A1 y se va moviendo en datos. No, el mundo funciona como un acordeón. El mundo funciona como un acordeón y los desequilibrios monetarios y fiscales que se están generando en los países desarrollados generan después los desequilibrios fiscales y monetarios y las crisis fiscales de los países emergentes. ¿Por qué? Es muy sencillo. La gente, todos los bancos centrales de América Latina y de los países emergentes, cuando viajo, me dicen lo siguiente: hombre, nosotros ya estamos llevando a cabo una política monetaria prudente. Hacemos exactamente lo mismo que la Reserva Federal. Y yo digo, ¿estáis locos? Por tres sencillas razones. Número uno, el hecho de que Taylor Swift viaje en un avión privado y gaste centenares de miles de dólares semanales no significa A, que yo deba, B, que yo pueda hacer lo mismo. Número dos, el hecho de que la Reserva Federal cometa equivocaciones monetarias no te da a ti patente de corso para hacer equivocaciones monetarias. Número tres, yo he trabajado con 3 gobernadores de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el único banco central del mundo que le presta atención a la demanda global de su moneda. El único. Todos los demás, cuando hablan de monetizar el déficit, lo que escuché anoche en la cena con Miguel y con Edmundo, que todavía me estoy recuperando, de la deuda monetizada del propio Banco Central aquí en República Dominicana, las LELIQs en Argentina, todo eso es ignorar la demanda de moneda del país. Y claro que salta por el lado de la inflación, por supuesto que salta por el lado de la inflación, claro, y la inflación es acumulativa. Y la inflación es un desequilibrio que no es una especie de problema exógeno, es un problema endógeno y es un problema que empobrece a todos. Es el impuesto encubierto. Ahora pensad por un momento, si tenemos un gigantesco problema fiscal en Estados Unidos, un gigantesco problema fiscal en la eurozona y un gigantesco problema fiscal en Reino Unido, y ya nos quiero decir en Japón, como decía el premio Nobel Knudsen, en el mundo hay 4 tipos de economías, las desarrolladas, en vías de desarrollo, Argentina y Japón. Claro, si miráis todo eso, eso significa literalmente absorber la capacidad de ahorro de las economías futuras, fundamentalmente de las economías desarrolladas.
¿Y eso qué lleva? Eso lleva a que cuando haya que hacer ajustes por el lado de la inversión, el primer impacto va a ser sobre las economías emergentes. En el gráfico fantástico que ha mostrado antes Edmundo, sale una cosa increíble. Es cómo se sube a la joroba de las materias primas los gobiernos de los países emergentes, pensando que los movimientos de corto plazo van a ser estructurales. Y claro, la bofetada es brutal. A eso se le llama el efecto de lo que se llama the sudden stop, la parada en seco. Los gobiernos de los países desarrollados aumentan masivamente sus desequilibrios monetarios y sus desequilibrios fiscales. Los mercados emergentes les siguen haciendo exactamente lo mismo, se dispara la inflación, se reduce ligeramente la máquina monetaria por parte de los mercados desarrollados y se para el efecto de entrada de capitales en los mercados emergentes. Y resulta que los mercados emergentes se han acostumbrado a déficits gemelos. Déficits gemelos. Estamos hablando de muchas de las economías que ha comentado Edmundo, que no solamente tienen déficit fiscal, que tienen déficit comercial. Es decir, que se están endeudando con el mundo en dólares y no están generando suficientes dólares. Y claro que salta por el lado de la inflación. Y la inflación es pasarle los desequilibrios fiscales y comerciales de un país a los ciudadanos empobreciéndoles. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que estamos creando poco a poco, ¿no? Y el gravísimo riesgo de... ¿Cuáles son las palabras que vosotros escucháis cada día? Cuando escucháis a alguien como Edmundo, como a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Son, hombre, por favor, señor Lacalle, por favor, todavía no ha pasado, ¿de acuerdo? No ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada, pero usted se ha empobrecido un 20 y tantos % en los últimos 4 años. No ha pasado nada. Pero no ha pasado nada. Si lo piensas desde el punto de vista de un gestor administrativo, si lo piensas desde el punto de vista de un gobierno, no ha pasado nada es exactamente que hacer lo mismo que hacer lo siguiente: ir por la carretera a 200 km/h y decir, acelera que todavía no nos hemos matado. Claro, sí, a nadie se le ocurre, pero resulta que eso es lo que escuchamos. Eso es lo que escuchamos. Bien, el déficit fiscal nunca se reduce o se elimina aumentando impuestos. Jamás. Nunca. No hay ningún ejemplo de consolidación fiscal vía ingresos. No ha ocurrido nunca. Cuando los ingresos suben y cuando se suben los impuestos y se consiguen subir los ingresos, el gobierno gasta más, y cuando se suben los impuestos y los ingresos no suben, como pasa siempre con las estimaciones, el gobierno también gasta más. El déficit fiscal es siempre un problema de gasto. No ha habido nunca. En Estados Unidos los ingresos fiscales están a nivel récord. Récord absoluto, 18% del Producto Interior Bruto, y el gobierno ha subido el gasto del 17 al 25% del Producto Interior Bruto. Es un engaño. No se puede hacer una consolidación fiscal vía ingresos. Número 2. Las reformas fiscales no se pueden hacer desde la idea de mirar solamente a los ingresos. No tiene ningún sentido. Es como si yo voy a mi esposa esta noche y le digo, cariño, vamos a gastar el doble el año que viene porque así le tengo que obligar a mi jefe a que me pague más. ¿Sabéis dónde voy a dormir esta noche? Bueno, esta noche en República Dominicana, pero la siguiente en el sofá. Claro. Es una idiotez, es una idiotez. Por otro lado, los ingresos fiscales siempre son cíclicos. Y los ingresos fiscales, el primer año en el que tienes una contracción o tienes una reducción del crecimiento económico, el déficit vuelve a dispararse. Es más importante todavía, los ingresos fiscales son cíclicos y los gastos son consolidados, anualizables y consolidables. ¿Qué significa esto? Esto significa lo que estáis viviendo todos en la inmensa mayoría de las economías.
Año 2020. No, es que los gobiernos, ¡ay, pobrecillos!, han tenido que hacer un gasto extraordinario. Es un gasto extraordinario por la pandemia. Oye, pues todos lo han consolidado. Estamos 4 años después y siguen gastando no lo mismo, sino más. Vaya, hombre. Con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Esto es muy importante entenderlo. Pero claro, luego, en la eurozona, en Estados Unidos, la gente se pregunta que por qué crece la polarización y por qué crece el descontento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Con lo generosos que hemos sido con el dinero de los demás, con lo buenos que somos, con el dinero de los demás. Claro, aumenta el descontento y resulta que no ha pasado, ese concepto de no ha pasado nada es falso. Resulta que la gente se ha empobrecido y se enfada. Resulta que la gente ve la inflación persistente y se enfada. Y cuando la gente se enfada, los gobiernos tienen la desvergüenza de pensar, ¿cómo puede ser que me haya afectado políticamente en las elecciones el nivel de inflación? Si la inflación no tiene nada que ver conmigo, porque tiene todo que ver con el gobierno. Porque la inflación es el déficit fiscal, porque la inflación es, como decía Ronald Reagan, el precio de las cosas que el gobierno te decía que eran gratis. Y ese descontento lleva a más polarización, y esa polarización lleva a mayor intervencionismo y a mayor proteccionismo y a menor crecimiento económico y a menor inversión. Y la economía, al contrario de lo que nos dicen constantemente, no está basada en el gasto y en la deuda. La economía está basada en el ahorro y en la inversión prudente. Cuanto más se orienta la economía por parte de los gobiernos al siguiente concepto. Hombre, Daniel, como hay exceso de ahorro, el concepto económico más estúpido de la historia, exceso de ahorro, ¿entiendes? Es como una imbecilidad, es como exceso de salud, no tiene ningún sentido. Pero bueno, como hay exceso de ahorro, mejor me lo gasto yo. Es fantástico el concepto, ¿verdad? ¿Y por qué es peligroso? Os voy a explicar por qué, veréis. Se está repitiendo constantemente que los gobiernos tienen que olvidar el problema del déficit y olvidar el problema de la inflación, porque la inflación es un efecto monetario, pero no es un problema fiscal. Pues sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bien, los gobiernos gastan cuando hay un periodo de crisis, aumentan el déficit, aumentan la deuda para impulsar la economía, y si hay demasiada inflación, ¿de acuerdo?, entonces lo que tienen que hacer es subir los impuestos para retirar cantidad de dinero. Esto es lo que están diciendo todo el día desde el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o en Estados Unidos los economistas de la MMT. ¡Qué fantástico esto! Es decir, fijaos el truco. El gobierno aumenta su peso en la economía en el camino de ida, el momento de ese que hay que gastar, y aumenta su peso en la economía en el camino de salida. Fantástico. Es decir, el gobierno crea el déficit y crea la inflación y luego la intenta controlar quitándote el dinero a ti. Es decir, te hace pobre a la ida y te hace pobre a la vuelta. Es fantástico. Y luego dicen, hay factores multicausales para entender por qué no crece la productividad. Multicausales, pues a mí me sale solamente uno, que si subvencionas la baja productividad y penalizas la alta productividad, la productividad no crece. Es así de sencillo. Es así de fácil. Es que tenemos que ser muy conscientes de que eso de los bancos centrales apoyando a la economía es una falacia total. Es una falacia total. El Banco Central no apoya a la economía. El Banco Central privilegia al endeudamiento estatal. Punto. Nada más. No existe ninguna otra. Si tú lo que quieres es dar prioridad a la economía, lo que tienes que hacer es que las tasas sean
lo suficientemente adecuadas al nivel de riesgo dentro de la economía, no a elegir cuándo las tasas tienen que ser bajas o tienen que ser altas, dependiendo no de la economía, sino de lo que necesita el Estado. Por eso es tan absolutamente clave darnos cuenta del efecto acordeón. Cuando entramos en un proceso económico en el que el nivel expansivo es tan absolutamente abrumador como el del año 2020-2021, y además el efecto ha sido mayor inflación, mayor deuda y menor crecimiento de la productividad con aumento del descontento social, tenemos que ser conscientes de que el efecto de parada en seco puede ser más abrupto. Por eso es tan importante que los países emergentes, los países de crecimiento, los países de enorme potencial, prefiero llamarlos yo, no caigan en el error de vamos a hacer lo mismo que la Reserva Federal porque ni deben ni pueden. Número dos, no caer en el error de pensar que los déficits gemelos son algo absoluta y totalmente aceptable, sino un enorme problema que genera mayores problemas a medio plazo. Al final, es muy fácil de entender, muy fácil de entender. Me quedan 4 minutos y os lo explico. No ha habido jamás una crisis financiera generada por el exceso de ahorro. No ha habido jamás una crisis financiera generada por el sector privado. Solamente se puede generar una crisis financiera cuando se le convence a la gente de que un activo que tiene mucho riesgo, no tiene ningún riesgo, porque es la única manera en que los agentes financieros y los ciudadanos acumulan riesgo en algo. Yo no acumulo riesgo en algo en lo que percibo que tengo riesgo. Acumulo riesgo en algo en lo que percibo que no tengo ningún riesgo. Por eso se crean crisis financieras en el sector inmobiliario. Las casas nunca bajan, si tienes una hipoteca y no la puedes pagar, vendes la casa y te forras, etcétera, etcétera. Por eso, todas las crisis financieras no son ni por el sector inmobiliario, ni por el sector de telecomunicaciones, ni por la guerra de Ucrania, ni por la reunión de ABA, sino por la decisión consciente previa por parte de los estados de disfrazar el coste y la cantidad de dinero para perpetuar los excesos previos. No se puede dar una crisis inmobiliaria o una crisis.com o una crisis financiera si antes no ha habido la decisión consciente por parte de un Estado de disfrazar el riesgo dándole prioridad estatal. La crisis de la subprime no fue la crisis de la subprime, fue la crisis de las hipotecas garantizadas por el Estado que no se podían pagar. Madre del amor hermoso, me llevo aquí esto. Me quedan 2 minutos. Es importante, por lo tanto, que seamos conscientes de esos desequilibrios que se están acumulando para hacer que, número 1, tampoco decir vamos a morir, ¿de acuerdo? Tampoco decir que vamos a morir. Ser conscientes de que esos desequilibrios siempre saltan. Y por lo tanto, ni quedarnos en la orilla de la playa, si vais a la brea y veis a los que hacen surf, están los que están haciendo surf, están los que se están despeñando al final de la cresta de la ola y están los que están mirando en la playa. No hay que ser ni los que están mirando en la playa ni los que se están rompiendo la cabeza por surfear mal. Hay que estar manteniéndose dentro de un entorno sabiendo que los bancos centrales no son restrictivos, las tasas no están altas, la inflación es persistente y es por culpa de los estados. Las reformas fiscales nunca funcionan cuando son contrarreformas fiscales orientadas a la destrucción de la cantidad de dinero. Jamás en la vida se ha adelgazado sin hacer ejercicio y dieta. Esa es la realidad. Muchísimas gracias a todos.